Pues bien, entonces damos inicio ya a nuestra segunda materia y como les comenté, hoy les voy a platicar un poco de Aristóteles. Aristóteles fue un filósofo macedónico, no fue griego, fue de Macedonia. Le gustaba bañarse en aceite de oliva y luego ese aceite lo ponía en frasco y se lo vendía a sus vecinos. Este tipo de aceite, pero bueno, los vecinos no ocupaban ese aceite para cocinar un pollo rostizado, ¿no? No lo hacían así. Lo tomaban para alumbrar en las noches, ¿no? Sabemos muy bien que a partir del siglo XVII, la obra de Hermann Moby Dick hablaba precisamente de cómo el aceite de ballena lo utilizaban para tener, pues, luz en las noches, ¿no? Esa fogata, casi matan a las ballenas, etcétera, ¿no? Entonces, le gustaba, era calvo Aristóteles y nació en una familia burguesa. Su papá se llamó Nicómaco, fue médico del rey macedónico Amitas II. Estamos hablando del siglo IV antes de Cristo. Y como tenía billete, dinero, lo enviaron a la mejor universidad de ese entonces en Grecia. Esa universidad se llamó la Academia. Estuvo 20 años bajo la tutela del propio Platón. Claro que en ese transcurso de tiempo, ya una vez saliendo Platón, dejó a su sobrino como director de la universidad, que eso se da también en el pasado, jóvenes. Es decir, los menos aptos son los que gobiernan, ¿no? Eso se da ahora en el presente y en el pasado, etcétera, etcétera, ¿no? Espiosipo se llamó el sobrino del propio Platón, y Aristóteles se enojó y se largó de ahí, se fue por ahí a deambular y fundó la universidad llamada Eliseo. Y de ahí toma esa palabra que él llama animal político. Y de ahí también viene la definición de política. La palabra política viene de la palabra griego que se asocia con la otra concepción que es polis, ciudad. Los griegos, al igual que el propio Platón que estamos aquí mencionando, él no podía ver a un ciudadano fuera del ámbito urbano, fuera del concepto social. Por lo tanto, la política es el arte de la convivencia, el arte del dialogar, el arte de poder solucionar las palabras a través del diálogo, a través de la palabra. Dentro de esa política vienen normas, nomos, como se dice en griego, y a través de esa parte de la legislación es como se lleva a cabo el tipo de leyes que actualmente estamos viviendo. Por ejemplo, lo vamos a ver con Gilberto Guevara Niebla, que a partir del 2019 ya se hace la propuesta de la modificación del artículo 3. Es decir, ya la educación, no solamente la educación básica, es decir, preescolar, hasta secundaria es obligatoria, sino también hasta nivel universitario. Se modifica a partir del 2019 con el secretario de Educación de ese entonces, Esteban, que ahorita es cónsul en Estados Unidos, tuvo premios, etcétera, etcétera. Se ha modificado. Y eso nos indica precisamente que si la educación universitaria es obligatoria, necesitamos escuelas. Por eso, a partir del 2020 surge con Raquel Sosa, que es, la vamos a ver en su momento, directora general de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, que ahorita hay más de 140 universidades que ya le hemos llamado, maestra Aide, extensiones universitarias, ¿no? Entonces, esto es como el gran jaque que tenemos, ¿no? Pero también hay una sospecha más. ¿Qué sospecha se puede decir dentro de nuestra materia? Que curiosamente lo que se enseña, esa es la gran sospecha que se tiene. Ah, esa es la gran sospecha. Paulo Freire le llamó la educación bancaria. Antonio Gramsci le llamó la hegemonía dominante, que hoy lo vamos a ver. De hecho, uno de los primeros temas es eso, la hegemonía. Hoy vamos a ver a Antonio Gramsci, que estuvo en prisión, escribió unos cuadernos de la cárcel, hoy lo vamos a ver. Esa es la sospecha de ahora. ¿Cuál es la sospecha general? Que hay sectores de la población no favorables en temas económicos, que el tipo de educación que reciben es una educación para obedecer, para no exigir, para mantener la estructura dominante de ese momento. Recuerden que cuando hablamos de estructura y superestructura, lo empezó a desarrollar Carlos Marx en el siglo XIX. Recuerden que Marx
veía la sociedad como un edificio, como una gran estructura. Por eso le llama superestructura. Cuando escuchen eso, asócialo con una casa, los cimientos. ¿Quién sostiene los cimientos? Los obreros. ¿Quién están hasta arriba? La burguesía. Y uno pensaría, bueno, ¿dónde está la riqueza? ¿En la burguesía o en el obrero? Ah, en el obrero, porque él es el que produce la riqueza. Oh, no me digas esto, profesor. No me digas esto. En este preciso momento me convierto al marxismo. Yo tengo mis limitaciones y también mis críticas sobre el marxismo. Como ustedes saben, yo soy un filósofo católico, entonces no concuerdo con el marxismo, pero les puedo decir que sí hay ciertas ideologías por ahí extrañas que hacen ver que hay personas que deben de obedecer y hay personas que están para mandar. ¿Por qué tiene que cambiar esto? ¿Por qué si esta escuela está en un lugar de una sociedad pobre, por qué se enseña de otra forma y por qué no se enseña con calidad educativa? Esos son los dilemas precisamente que vamos a entrar en políticas educativas y, y dentro de esto pues, se va dando las instituciones educativas. Muy bien, ilustres maestros, este es un recalentado, ¿se acuerdan cuando es recalentado el 25 de diciembre? Qué rico suena el recalentado, imagínense, un pollito, por ahí el maestro Juan Carlos, mejor un pavito, oye, pásame la pierna, ya se acabó el bolillo, ve, no puede ser, hay mucha gente ahorita el 24. Muy bien, ¿quieren comentar algo, ilustres maestros? Muy bien, aquí dice, ok, muy bien, ahorita está muy callado, creo que hicieron el voto del silencio como si fueran franciscanos. Fíjense que San Francisco de Asís, siglo XIII de nuestra era, fundó la Orden de los Franciscanos. Ellos se levantan muy de madrugada, 3 de la mañana, a mí me tocó, de hecho en su momento cuando yo estuve en el seminario con los teólogos, eh, nos levantábamos temprano, hacíamos oración, etcétera, y había un voto de silencio. No tenías que hablar, no decir absolutamente nada. Ya si tu compañero te caía mal esa noche, pues te lo tenías que aguantar, te lo tenías que tragar, ¿no? Oye, ¿cómo? Sí, pues sí. Entonces, ahora traen el voto de silencio tipo franciscanos. Muy bien, ese es el objetivo general de nuestra materia. Es un poco ambicioso, sin duda alguna, pero ahorita, inclusive por ahí la reforma del Instituto Nacional Electoral no pasó, por ahí no sé, eso es política viva que estamos viendo ahorita, ¿no? Por ahí leyes secundarias, quitarle presupuesto, etcétera. Es decir, a mí me gusta escuchar mucho la noticia, luego mi esposa me dice, oye, la noticia, pero pues eso es también parte de la política, de lo que estamos viviendo, ¿no? Parte de la política educativa, etcétera, etcétera. Entonces, eso también vamos a ver en su momento el tipo de becas que se está dando. Jóvenes construyendo el futuro es otro tipo de becas. Y vamos a ir viendo también ese tipo de presupuestos que se va dando. El libro de la regresión educativa de Gilberto Guevara Niebla, ese libro, mi sobrina me ayudó a escanearla. Entonces nos convertimos un poco en piratas literarios, como si fuera la isla del tesoro de Stevenson. Realizamos ese escaneo porque ese libro no está ahorita, porque es un libro calientito. Entonces, ese libro ya está. No se preocupen, a la brevedad posible va a estar la información en la plataforma. El día de hoy les compartí ya, el maestro Juan Carlos me dijo que ya la recibió. La lectura, no se preocupen. A la brevedad posible ya va a estar ya la información en la plataforma, sin ningún problema, ilustres maestros. Muy bien, eso es precisamente los objetivos que vamos a revisar a grandes rasgos, ¿no? Entonces, vamos adelante en este tema. Muy bien. Por ahí, su colega, el doctor no va a poder estar con nosotros. Me parece que por ahí anda algunos asuntos personales, pero bueno, qué bueno que están aquí, porque imagínate si no estuvieran, le estuviera hablando a la nada, ¿no? A los fantasmas, ¿no? Fantasma soy el propio fantasma del pasado, ¿no? Como Scrooge, ¿no? Soy el fantasma de la Navidad pasada. Impresionante. Muy bien. Esta es la rúbrica de evaluación, ilustres maestros. Esta rúbrica yo lo diseñé. Trabajo e investigación, lo que están haciendo. Participación. Se trata de que este ágora sea un poco constructivista y la asistencia 20%, pero
soy partidario del currículo flexible, usted lo sabe. Dirá, oye, profesor, es que trabajo, chambeo, no se preocupe. No, está más que justificado. Ahorita, por ejemplo, la maestra Aide se ve por este ágora, pero luego viene manejando sin fin de cosas, ¿no? Entonces, este va a ser a grandes rasgos, ilustres maestros, la rúbrica. Espero que un servidor eh, pueda darles algunas ideas. Y si ven que repito las cosas, es que porque los filósofos repetimos las cosas que ya se sabe, pero de forma distinta, ¿no? Como la política, no es lo mismo, pero le dan la vuelta. No, no es posible, ¿no? Entonces, así es en este tema de este tiempo. Muy bien. Claro que les comenté que vamos a entrar un poco dentro del marxismo. Yo no estoy de acuerdo con el marxismo, es decir, el opio del pueblo no es la religión para mí, que soy filósofo católico. El opio también puede ser los medios de comunicación, el opio es la pobreza, hay muchas drogas también que existen ahí y que es importante también dar soluciones. Lo he comentado, fíjese que a partir de los años 70 surgió una corriente de psicología educativa que fueron las creadoras de los estilos de aprendizajes, ¿no? Kinestésico, visual, auditivo. No puede haber, por ejemplo, estilos de aprendizaje si hay pobreza. No puede haber estilos de aprendizaje si hay inseguridad. No puede haber nada de eso. Todo lo que se haga termina mal. Es como pensar que la educación desde la Ciudad de México va a ser en toda la República. Estamos perdidos, ¿no? Ve lo que está pasando en Zacatecas, en el norte. Hay escuelas que no están, por más que diga Leticia, que por cierto por ahí dijo que simplemente que le preguntaron algo y ella dijo, bueno, no puedo responder eso. Que por ahí va a venir una pregunta del examen que dice así, un poco de humor, no hace daño, ilustres, un poco de humor. Bien, esa va a ser la rúbrica que van a seguir, vamos a ir siguiendo. Y bien, vamos con la primera semana ya, de las lecturas que les compartí. Aquí va a venir lo que va a ser uno de las lecturas, Gramsci y el proceso hegemónico educativo. Algunos han dicho, en su momento lo comentó el propio Paul Bourdieu, es un sociólogo francés. Bourdieu llegó a decir que la escuela era la que reproducía toda la ideología dominante de su época, porque ahí venía, inclusive en el libro Jesús Palacios, la cuestión escolar, críticas y alternativas de la editorial Coyoacán, analizaba todo el proceso educativo y él hacía una pregunta: ¿cuál es el papel de la escuela? Reproducir literalmente metas que otros siguen, pero yo no las sigo, o buscar siempre momentos reflexivos y también momentos de cambio. Les he comentado, ilustres maestros, que la educación es un acto siempre peligroso. La educación es un acto que a veces no favorece a un gobierno. Si una sociedad está educada, cambia en primera instancia su propia realidad, ¿no? Como estos campesinos de Brasil que les platiqué ya en la pedagogía del oprimido. Ellos no sabían que eran pobres, pensaban que el mundo era así. Sí, pensaban que el mundo se vivía con pocos centavos, pensaban que no tenían tantas cosas, así era el mundo, pero cuando ya se dan cuenta, pero ¿cómo es posible? ¿No? Entonces, vamos a ir viendo ya a esto cuando una sociedad domina a la otra, se da a través de conquistas, de revoluciones, cuando una sociedad domina e impone su punto de vista, su educación, a eso le llamamos hegemonía. La hegemonía es eso, y proviene del griego, el que impone su voluntad, ¿no? A eso llamamos de hegemonía. Ustedes lo pueden ver en estos tiempos, ¿no? Una cosa es pensar el mundo, pero otra cosa muy distinta es transformarla. Y esa es la tesis que toma el propio Carlos Marx, del propio Feuerbach, fue otro filósofo también, no lo aprecio mucho, pero es importante revisarlo por este medio, por supuesto que sí. Feuerbach llegó a decir que un docente, cambiando un poco la palabra, no se debe de limitar o decir simplemente que interpreta el mundo, sino lo debe de transformar. La educación es esa. La educación tiene varios factores. ¿Cuáles son? Que es sanadora.
la educación sana al sujeto. Cuando hablamos de sanar, no hago énfasis en una psicología, porque no es tema, no es mi especialidad. Simplemente sana su ontología. Por ejemplo, podemos decir, es que la persona viene de una extrema pobreza, pero está aprendiendo, está educándose. Le va a sanar de su ontología. Siguiente punto, nos ayuda a saber qué somos. Animales políticos, dijo Aristóteles. Venimos de la polis, de Estado. Civis, ciudadano, de ahí viene la palabra civismo. Entonces, es importante que no lo pierdan de vista, ilustres maestros. Dominación, me parece que la hegemonía también se da en el matrimonio, ¿no? A veces el hombre quiere dominar, no, maestro Juan Carlos, oye, vete tú por el bolillo ahora el 24, hay mucha gente, ¿qué está pasando, no? Eso, ¿no? Eso es como, bueno, a veces sucede, ¿no? No siempre sucede, pero bueno. Yo creo que hay que ser sumiso, maestro Juan Carlos, uno como hombre hay que ser sumisos. Muy bien, ¿tiene algún comentario? Es ida y vuelta. Debe ser ida y vuelta. Ambas partes. Totalmente, totalmente, sí. Sí, pues ya ves que ahorita que vivimos en una era de la dialéctica, como se dice, solo toman del propio Johann Fichte, fue un filósofo alemán, que por ahí tiene el siglo XVIII, tiene un libro que se llama Ensayo de toda crítica, de toda revelación. El propio Johann Fichte fue uno de los iniciadores de la dialéctica, que ya los griegos lo llevaron a cabo. Heráclito hablaba de la lucha de contrarios, es decir, como existe frío, pero también existe calor, ¿no? Es una contraposición, ¿no? Lo toma el propio Johann Fichte, luego lo trabaja muy bien el propio Hegel, que ahorita vamos a ver la teoría del amo y el esclavo, para que comprenda un poco de dónde viene el tema de la hegemonía y que las políticas también son acciones dominantes, ¿no? Entonces, ese tipo precisamente de ideas es lo que acontece ahora. Entonces, sin duda alguna, va a dar mucha reflexión precisamente para que podamos dar siempre respuestas a nuestro tiempo, ¿no? Entonces, eso es importante que no se pierda de vista. Entonces, pues hay que ser sumiso, ilustre maestro Juan Carlos, para que no nos cause problemas, hay que mantener cierta sumisión, y ya pues seguir trabajando, ¿no? Eso es lo que se da. Muy bien, vamos ya a entrar a la primera tesis. Les voy a hablar de un hombre chaparrito, medía 1,5 metros. No se peinaba, era como el antiguo, se podría decir, mm, podemos hablar del propio Platón, etcétera, ¿no? Gente que no se peina, no tenía peines. Eh, Nació en una pobreza terrible, Antonio Gramsci. De hecho, estudió, como era italiano, estudió en una universidad pública en Italia. Y como no tenía calefacción, ustedes saben que en esta época, precisamente en diciembre, pega unos fríos del demonio por allá en Italia. Y pues tenía que estudiar caminando, se ponía una sábana y andaba caminando en su cuarto, un cuarto de mala muerte ahí, estudiando, tratando de estudiar abajo de la luna, etcétera. Pero aún así sale adelante y entra dentro de un partido político, un partido, se podría decir, de izquierda. Pero para la mala fortuna de Antonio Gramsci, en ese tiempo, estamos hablando ya a partir del siglo XX, a partir de 1900, se puede decir 1930, cuando ya empezaba ya el auge de los estados totalitarios, como muy bien comentó Hannah Arendt, sube al poder Benito Mussolini. Álgame Dios, ¿cómo progresí? ¿No? Sube al poder Benito Mussolini y pues en esa época, pues Antonio Gramsci ya le iba bien, ya tenía billete, tenía una buena casa, por ahí iba viendo alguna chica, etcétera, etcétera. Pero entra Benito Mussolini con un poder absoluto. Recuerden que el propio Giovanni Gentile fue uno de los asesores de Benito Mussolini. Giovanni Gentile fue el ideólogo de lo que se va a llamar el fascismo. El fascismo es una ideología peligrosísima que lo que cuenta es lo social y no el sujeto concreto. Es decir, no existe la maestra Aide, no existe el profesor Juan Carlos, existe
un grupo de alumnos que estudian el doctorado simplemente. No hay acciones concretas en el fascismo. Es decir, ves a todos como una masa, pero dentro de esa masa hay personas que sufren, personas que tienen amor, personas que van a ir a comprar el bolillo el 24, el pan Bimbo, que va un buen de gente al supermercado, un sinfín de cosas tremendo. Entonces, se impone el régimen del fascismo y pues los partidos políticos que eran en contra quedan totalmente, desaparecen los partidos y capturan a Antonio Gramsci. Tenía inmunidad diplomática, pero eso valió un reverendo. Es capturado Antonio Gramsci y es sentenciado a 20 años de prisión con 5 días. Sentenciado a más de 20 años de prisión. Imagínense nada más que lleguen. Tú eres enemigo de la 4T, te vamos a meter al bote. No, no, soy seguidor de la sexta T, no, no, de las 8T. Lo meten al bote y imagínense 20 años, pobre hombre, realmente tuvo durísimo el asunto. Y como les he comentado, claro que a partir de 1926, con el propio Benito Mussolini, y a partir de 1930, fue ese proceso difícil que pasó Italia con dictadores, con perdón de la palabra, idiotas, estúpidos, pero como muy bien comentó este filósofo argentino Rabasi, eh, algo muy peligroso es un loco con poder. No, eso es muy peligroso. Entonces, pues ya todo se fue al trasto, se impone el régimen del fascismo, un Estado totalmente totalitario, llega esa idea a Franco, a España, con el propio fascismo, huyen los intelectuales, llega aquí a México Chirao, el propio Antonio Machado muere el poeta en España, aquí se funda en México la Casa de España, se da un nuevo rumbo a la política educativa, es decir, ya la escuela no debe de reproducir ideologías, sino debe de generar personas pensantes, ¿no? Vamos a ver también este tema, perdón por hacer paréntesis, estoy hablando un poco ecléctico, holístico, como decía la profesora Aide, pero vamos a ver la fundación de la Secretaría de Educación Pública, que antes era Secretaría de Educación Pública y Bellas Artes, con Justo Sierra, ¿no? Había dos, estaba fusionado, pero ya luego va a estar una sola secretaría. Y vamos a ver el esfuerzo que hizo un hombre que se hacía llamar, era un apodo, Ulises Criollo, Ulises Criollo. José Vasconcelos, mi paisano de Oaxaca, un hombre que por ahí enamoró a una francesa, ¿no? Un amorillo, etcétera, etcétera. Entonces, lo vamos a ver en su momento, ¿no? Por ahí hay editorial de 1921, etcétera. Pero bueno, la mayoría de esos libros que él trató de llevar a cabo terminaron quemados o para que pudiera estar bien el mueble. Ya ves que hay muebles roperos que están como desnivelados. Ponle el diálogo de Platón, ese está gordo, la República. Ah, ya quedó, profesor. Ahí déjalo. Viernes a la 1 Argentina. Ay, déjalo. Ojalá que pierda Argentina. Bueno, un poco de, ¿no? Entonces, eso fue lo que aconteció con el propio Antonio Gramsci. Ahorita les voy a platicar que Gramsci no se quedó quieto, escribió en la cárcel unos cuadernos, le dieron un pedazo de hoja toda sucia con un lápiz y ahí llevó a cabo todo ese hombre tiene una capacidad intelectual brutal, ¿eh? Es decir, le daban una comida del diablo, panes echados a perder, tipo como si fuera el conde de Montecristo de Alejandro Dumas, así como si tuvieran el abismo, pero aún así llevó a cabo un gran trabajo intelectual y él nos dejó precisamente esta lectura de la hegemonía. Pero bueno, eso será en un momento más, ilustres maestros. ¿Qué les parece si salen y volvemos a entrar con la misma liga? ¿Qué les parece, por favor? Sí, claro, maestro. Dale, vale.